Amoroso Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los ataques que el enemigo hace contra nosotros y los ataques que el enemigo ha tratado de hacer contra tu palabra, tú la has protegido, la has mantenido viva y eficaz hasta el día de hoy para que nosotros podamos gozar de ella y aprender a conocerte a ti y conocer tus propósitos para nuestras vidas por medio de ella. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a enfocarnos completamente de manera que las cosas del mundo y las cosas alrededor nuestro no tengan ninguna fuerza sobre nosotros para distraernos ni para quitar nuestra atención de las cosas que tú quieres enseñarnos esta noche. Te lo pedimos también que estés con las personas que están tratando de conectarse todavía y que sigas llamando a aquellas que tal vez no se hayan acordado durante el día. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ok, entonces comenzaremos con nuestro repaso de los versículos de memoria. El primero está en la página 17 de sus capítulos que hemos enviado, pero viene de Juan 15:5 y ya yo creo que como era el primero, ya se nos ha pegado a la memoria un poco más fácil. Así que repitámoslo juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Unas verdades bastante grandes. Es tanta verdad de que Cristo puede hacerlo en nosotros, pero igual de verdad es que nosotros no podemos hacer nada y tenemos que soltar nuestra eficacia personal antes de permitirle al Señor que su poder obre sobre nosotros. El siguiente entonces habla de Cristo en Juan 5:30, en su naturaleza humana, y él dice, da testimonio de lo mismo que hemos repetido en Juan 15. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Es Cristo hablando, ¿verdad? Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Una gran verdad, y tenemos allí que Cristo constata precisamente, confirma lo que Juan 15:5 decía. Ahora en Romanos 5:20, esto está al comienzo del capítulo 2 de las lecciones que estamos estudiando. Romanos 5:20, y para ayudarnos a recordar, recuerden que este versículo habla del pecado, de la gracia y de la ley. Ley, pecado y gracia. Ok, entonces, ¿y la ley entró para qué? Pareciera que fuera para que el pecado abundara, ¿verdad? Pero cuando el pecado abundó, allí viene la verdadera razón por la cual la ley entró. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que repitámoslo otra vez, por favor. La ley entró para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios y gracias a Él por eso. Ahora pasamos al siguiente versículo, que es el de Filipenses 2:5-8. Este versículo de memoria lo escogimos desde que llegamos al capítulo 3. Ya estamos por terminar el 4. Así que no hemos añadido ningún otro para que tuviéramos suficiente tiempo, suficientes semanas para hacer que estuviera fijo en nuestras mentes. Yo les recordaba la semana pasada de que hay personas que aprenden las cosas escribiéndolas y escribiéndolas una y otra vez. Otras personas se las aprenden simplemente repitiéndolas. Hay también que no me puedes escuchar. O escuchándolas y escuchándolas, sí, también. Y hay también otra forma que es bastante eficiente, eficaz, y es aprender mientras la persona se está moviendo. Por ejemplo, si ustedes salen a caminar y se llevan el versículo de memoria escrito en una página, y mientras van caminando, haciendo su ejercicio, o están caminando en una máquina o algo, de todas maneras, ir
repitiendo, porque entonces eso ayuda para que el cerebro tenga mejor calidad de memoria. Entonces, para los que tienen un programa de ejercicio diario, les animo a que añadan a su ejercicio, que pongan a ejercitar no solamente el cuerpo, sino la mente al mismo tiempo también. Entonces, vamos a repetir Filipenses 2, 5 al 8. Y vemos que el hermano Mejía ha entrado. Filipenses 2, 5 al 8. Esta será la última semana que tendrán para dedicarle el tiempo y la memoria a Filipenses 2, 5 al 8, porque ya para la próxima semana, entonces añadiremos otro versículo. Entonces, Filipenses 2, 5 al 8 comienza con la palabra haya. Haya. Haya quiere decir que no había, ¿verdad? Está diciendo que haya, es hora de que venga la oportunidad, de que suceda esto. Así que haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y hemos dicho anteriormente de que eso significa, eso de que no tuvo por usurpación. Él no trató de hacer que sus derechos se cumplieran y que se los dieran y que se los respetaran. No, él voluntariamente entregó sus derechos para tomar nuestra naturaleza y venir a salvarnos. Entonces seguimos de ahí para adelante desde el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? Se anonadó, se vació a sí mismo, se aniquiló, ¿verdad? Se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres. Así que van 3 pasos. Se anonadó, se hizo en forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y hallado en condición como hombre, siguió, ¿verdad? Siguió descendiendo. ¿Qué más hizo? Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿Qué más hizo? Hecho obediente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Y qué clase de muerte? Muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo, descendiendo para poder alcanzarnos en el hueco en que estábamos nosotros, a donde habíamos caído en el pecado. Gloria a Dios, porque esa es la manera en que Él piensa hacia nosotros. Y no solamente eso, Él no solamente piensa, sino que Él se hizo humano igual a nosotros para que nosotros pudiéramos comprender que Él sí nos entiende y Él sí sabe qué es estar en condición como hombre. Entonces, ahora vamos a pasar a la hora del estudio, a continuar el capítulo en el que estábamos. Estamos en el capítulo 4, el cual se titula Salgo de mí mismo y entro en Cristo. Habíamos llegado hasta la página 62 la vez pasada, pero para poder entrar en el pensamiento que estábamos desarrollando, les voy a pedir que se devuelvan a la página 61 y en la parte inferior, el último párrafo que hay en la página 61, voy a empezar a leer allí. Si ustedes lo tienen, por favor, únanse a mí también. Es una cita que viene del tomo 2 de los testimonios, página 185. Y está hablando de Jesús cuando buscaba que los discípulos se unieran a él en oración en el jardín de Getsemaní. Bueno, entonces dice, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Eso viene de Mateo 26, 45. Qué crueles fueron los discípulos al permitir que el sueño les cerrase los ojos y encadenase sus sentidos, mientras su divino Señor soportaba tan inefable angustia mental. Tener una angustia por
porque nos falta comida, una angustia porque no tenemos con qué pagar las cuentas, una angustia porque necesitamos un carro para llegar a tiempo a algún lugar y no tenemos transporte. Son angustias reales y serias, pero una angustia mental como la que tuvo Cristo en el Getsemaní es una angustia que no tiene comparación con ninguna otra angustia. Y en ese momento de su angustia más profunda, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Dormidos profundamente. Qué tristeza que en la hora en que él necesitó que sus amigos, el círculo de amigos más cercano que tenía, el círculo que había estado con él desde el principio y día tras día, noche tras noche, iban y venían, salían, entraban, comían, dormían, todo estaban en el mismo círculo y sin embargo cuando él necesitó del apoyo de ellos, ¿qué pasó? Ellos estaban dormidos. Con razón que las palabras de la cita que acabamos de leer dice que qué crueles fueron los discípulos al hacer esto. Entonces, ahora sí vamos al último párrafo donde quedamos la vez pasada, que está en la página 62, es el segundo párrafo. Comienza, ¿qué era lo que Cristo anhelaba? ¿Ok? Entonces, comienzo a leer allí. ¿Qué era lo que Cristo anhelaba en el Getsemaní? Anhelaba socorro, quería simpatía. Él deseaba que ellos conocieran sus tentaciones. Que Dios nos ayude en verdad a tomar esto en cuenta. ¿Y por qué Jesús estaba sufriendo todo esto? ¿Porque él le dio la gana? ¿Porque no tenía nada más que hacer? ¿Porque eso era lo que quería hacer y nadie lo iba a parar? No, lo estaba sufriendo por causa de mí, por causa de ti. Yo hice el lío, yo planté la semilla y ahora tengo que cosechar las consecuencias. Sin embargo, él ha venido a cosechar las consecuencias conmigo. Y cuando estoy cosechando las consecuencias, quedo atrapado en, oh, pobre de mí, tengo que cargar con esto y aquello. Y mira todo eso, es demasiado, es muy difícil. Pero después viene Jesús y nos dice, aquí yo estoy contigo, entiendo lo que estás pasando. Tus lágrimas, yo también las he llorado. En realidad estoy llorando ahora contigo. Y recibimos un consuelo. Pero fuimos nosotros quienes lo pusimos a él allí. No está él allí ya porque él lo eligió. Él está en zozobra, en congoja, en aflicción. ¿Por qué? Porque yo escogí. Es muy fácil que cuando sufrimos a causa de lo que otra persona hizo o por un accidente, es fácil para nosotros decir, bueno, estoy sufriendo las consecuencias porque fulano hizo esto, porque el otro no hizo lo que tenía que hacer. Pero les digo una cosa y ustedes yo creo que están de acuerdo conmigo. Cuando tenemos que cargar las consecuencias por algo que nosotros decidimos a sabiendas, sabíamos que habían las dos opciones y nos decidimos de todas maneras a meter la cabeza por donde queríamos, esas son consecuencias difíciles. El enemigo se agarra de ahí también para entonces venir y decir, ah, ¿te fijas dónde estás? Y no estás ahí porque Dios te abandonó. Tú mismo lo hiciste. Tú mismo, ¿te acuerdas cuando tal y tal? Ay, le encanta traerle a uno a la mente todas las cosas que uno hizo mal hecho, las malas decisiones. Todo eso se lo trae para mantenerlo a uno allí. Pero aún cuando estamos sufriendo las consecuencias de lo que nosotros mismos sembramos, Cristo nos dice, ah, bueno, tú te metiste en el lío, tú mismo saldrás solo. No, Él aún así sufre nuestra congoja, nuestra aflicción, llora con nosotros y no nos abandona. Qué prueba de amor tan grande, qué prueba de amor tan eterna. Sigo leyendo entonces. Y recibimos este consuelo, pero fuimos nosotros quienes lo pusimos a él allí, porque él no pecó, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Qué derecho tiene él de estar allí?
¿Por qué está Él allí? Él está allí porque Él eligió estar allí. Y amigos, Él anhela que comprendamos esto. Desea que entendamos que Él ha elegido estar allí para poder estar con nosotros y consolarnos. Pero ¿sabes cuándo recibimos el mayor consuelo? Es cuando no nos enfocamos en nosotros mismos. Es cuando miramos a otra persona en su sufrimiento. Y bueno, ahí está Jesús, quien ha venido a consolarnos y está sufriendo y al mismo tiempo buscando consuelo. Igual que en el Getsemaní. En el Getsemaní estaba sufriendo por nuestros pecados, por la carga de nuestra concupiscencia, porque llevaba nuestra culpabilidad. ¿Y dónde estábamos nosotros? Igual que los discípulos, dormidos, sin prestarle la atención que él necesitaba. Eso es lo que queremos aprender al pensar y al analizar estas cosas, que debemos salir de nosotros y entrar en Cristo. Nuestro consuelo será mayor y no estaremos enfocándonos en nosotros, en nosotros, en nosotros. Es como decía mi papá, yo primero, yo segundo, yo tercero y sobre mí mi sombrero. No, estamos pensando en los demás, así como es Cristo, ¿verdad? Sigo leyendo. Todos podemos certificar que cuando nos encerramos en nosotros mismos, no encontramos consuelo. Si tomamos todos estos preciosos rayitos que destellan de Cristo Jesús y todas sus promesas para nuestras almas, podemos encontrar consuelo, pero no es lo mismo, ya que sigo siendo yo el que recibe el consuelo. ¿Y quién soy yo? ¿Queda algún espacio para mi yo en Cristo Jesús? Cristo se vació de sí mismo. También yo tengo que vaciarme de mí mismo. Así que echemos fuera a ese pobrecito yo, echémoslo fuera y busquemos a Jesús. ¿Te importa Jesús? Esa es la pregunta. ¿Nos importa que Jesús esté sufriendo o solamente estamos enfocados en nosotros mismos y eso es lo único que nos importa? Estamos en la página 62, en las últimas dos líneas. Pero aún podríamos considerar una perspectiva más. Y me gustaría cerrar con esto. Es una crueldad que dejemos y abandonemos a Cristo en todos mis sufrimientos, porque estos son sus sufrimientos también. Y en primer lugar, también es cruel causarle sufrimiento. Así que aquí va esta apreciación, esta nueva percepción. Escuchen bien. Así que cuando seamos tentados a hacer algo que nos lleve a complacernos a nosotros mismos, o sea, que vamos a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, pensémoslo dos veces. ¿Cómo lo vamos a pensar? ¿Cómo le afectará a Jesús lo que voy a hacer? ¿Cómo le va a afectar? Entonces, en lugar de estar pensando, oye, ¿sí puedo salirme yo con estas? ¿Será que si yo hago esto, bueno, me va a pasar esto y lo otro, pero yo salgo de eso rápido? No pensemos en nosotros mismos. Pensemos, ¿qué le va a traer esto a Cristo como resultado? Salgamos de nosotros mismos y entremos en Cristo. En otras palabras, no vivamos una vida cristiana centrada en nuestro yo. Esa es una vida cristiana egoísta. Aprendamos a vivir una vida cristiana, verdaderamente cristiana, poniendo a Cristo en el centro para que nos enfoquemos en Él. Así las tentaciones tendrán una solución más fácil, porque si pensamos, oye, ¿qué le va a hacer esto a Cristo? No. Y ahí seguía, no quiero hacer eso enseguida, porque pensamos en lo que le va a traer a Él. En vez de buscar nuestro propio placer, pensemos en las consecuencias que le traerá a nuestro Salvador. Vayamos a Gálatas 3:28, a donde ahora veremos otra nueva dimensión. En la página 63 del capítulo que estamos leyendo, allí está impresa las palabras de Gálatas 3:28, pero si no tienen el capítulo a la mano,
Pues entonces abran sus Biblias en Gálatas 3:28. Gálatas se encuentra en el Nuevo Testamento, después de Romanos y de Corintios. Gálatas, Efesios, Filipenses. Así que en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es un versículo corto relativamente, pero tiene mucho que estudiarle. Una de las cosas que me gustaría señalarles es que no es que el apóstol Pablo está diciendo allí, no hay hombre ni mujer y entonces vamos a hacer lo que la moda ha querido hacer por muchas décadas ya. Yo estaba joven cuando comenzaban con eso ya. Vamos a vestirnos unisexo. Así que los hombres y las mujeres se van a vestir de la misma forma y no se va a saber quién es quién. No, eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él no está quitando los géneros. Lo que está haciendo es mostrando que somos uno en Cristo. ¿Qué significa eso de ser uno en Cristo? Esto quiere decir que no hay castas, no hay clases, no hay niveles. Cuando somos cristianos, todos estamos al mismo nivel. Al pie de la cruz, todos estamos al mismo nivel. Algo más. Esto representa que no tenemos el derecho a tratar a nadie más como menos. Ah, no, es que ese no sirve. Ese no. No. Cuando somos cristianos, ¿qué tal si Dios hubiera hecho eso? Él tenía derecho a decir, esos no sirven para nada. Todo lo que he hecho y mire cómo están. No. Al pie de la cruz, cuando nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho por nosotros, enseguida sale de nosotros ese pensar de que fulano no sirve o el otro no me cae bien o este no me llevo bien con él. No, al pie de la cruz, todo eso se acaba. Una cosa más que quiere decir esto. Y esto es algo que se escucha mucho en nuestra sociedad, entre los psicólogos, en la pedagogía, en la psicoterapia, en todas aquellas cosas se escucha mucho de que hay que tener cuidado de que tengamos una estima propia alta. ¿Para qué necesitamos una estima propia alta? Hermanos, ¿saben ustedes que se agarran hasta de las mismas palabras de la Biblia? Cuando que muchas de estas teorías vienen de personas y de ciencias que no reconocen a Dios en ninguna forma. ¿Pero qué dicen? La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir, dicen ellos, están poniendo palabras a Cristo en la boca, dice, eso quiere decir que para poder amar a otros, tenemos que amarnos a nosotros primero. Hermanos, no necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos. Eso, ya tenemos un doctorado en eso. Nacimos con el doctorado en amarnos a nosotros mismos. Somos egoístas por naturaleza. Así que no tenemos que estar buscando la forma de amarnos a nosotros mismos, a quererlo mejor, a pedirlo más grande, a tenerlo más caro, a vivir en la... No. Eso ya lo tenemos por naturaleza humana, pecaminosa. Lo que tenemos que aprender es a amar a otros en la misma manera que es tan fácil para nosotros amarnos a nosotros mismos. Y eso ocurrirá solamente cuando al pie de la cruz veamos que somos uno en Cristo. Una cosa más todavía. Quiere decir que esto de la estima propia baja existe. ¿Existirá en el cristiano la baja estima propia? No, hermanos, no existe. Porque al pie de la cruz nos damos cuenta cuánto pagó Jesús, cuánto pagó el cielo por cada uno de nosotros, no por toda la bola de gente. Él no vino y dijo, voy a comprar todo esto al mayor aquí. No, uno por uno pagó la vida entera por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto en que qué piensa fulanito en cuanto a mí? ¿Qué van a pensar de cómo me visto? ¿Qué van a pensar de cómo me peino? ¿Qué van a pensar de dónde vivo? ¿Qué carro manejo?
No, si Cristo ya nos puso un rótulo de precio tan alto que no hay joyas, ni metales, ni ningún valor, todo junto en el mundo que pueda pagar por un alma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros que estamos sentirnos todos achicopalados, dicen en mi tierra, todos tristes y acongojados porque fulano no me trata con respeto, porque el otro no me muestra la honra que me merezco? No, hermanos, dejemos eso a un lado. Al pie de la cruz no hay ni más altos ni más bajos. Todos valemos el precio de la sangre de Cristo. Una cosa más, como les dije, este es un texto relativamente pequeño, pero mire cuánto hay en ello. Al final dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Oh, esa es la parte más importante de todo el versículo. Porque no, el Señor no nos dice, sois uno, o pueden escoger para ser uno en lo que quieran. No, el Señor dice que la única unidad que verdaderamente vale es la unidad en Cristo. Yo digo muy a menudo lo siguiente, que estoy segura que puedo salir, y aunque me tome un buen rato, un buen tiempo, yo puedo salir y conseguir unas 3, 4, 10 personas que estén de acuerdo conmigo en ir a robar un banco. Ah, estamos unidos en ese propósito. ¿Es esa la unión, la unidad de la cual Cristo habla aquí? No, la unidad es en Cristo, si no, no vale. Porque no vale tampoco la unidad de aquellos que son miembros de un club y como vienen del mismo lugar y les gustan las mismas cosas y pagan la misma cantidad para pertenecer al club, entonces ya se sienten que, bueno, somos todos iguales porque todos estamos en la misma. Pero esa no es la unidad que nos ha de llevar a ser como Cristo. Tenemos que ser uno en Cristo. Para esto vamos a mirar también lo que dice Efesios 4. Entonces, Efesios está enseguida después de Gálatas. Gálatas, Efesios. Así que vamos a Efesios 4, comenzando con el versículo 3. Efesios 4, comenzando con el versículo 3 y vamos hasta el 6. Les voy a pedir que mientras lo leemos vayan contando cuántas veces ustedes ven allí, no Efesios, ya, ese no es. Efesios 4, versículos 3 al 6. Ok, vayan contando cuántas veces escuchan la palabra un o una. En inglés es un poquito más fácil porque no es sino one, sea masculino o femenino, pero también lo escuchamos en español. Entonces vamos a leerlo. Comienzo con el versículo 3 y dice, solícitos a guardar la unidad del espíritu. Y no es del espíritu de que me siento de buen espíritu, no, es espíritu con E mayúscula. Lo que quiere decir que se refiere al Espíritu Santo. Bueno, ¿y será que la unidad en el Espíritu va a ser diferente que la unidad en Cristo? No, ¿verdad? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno completamente en una unión tan sólida que eso es lo que nos enseña a nosotros qué clase de unidad Él busca para nosotros y anhela para nosotros. Entonces, la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Cuántos unos escucharon allí? Ok, él dice que 7. ¿Sí fueron 7? ¿Tuviste 8? 8. Bárbaro, tiene más. Ok, hay 7. Hay 7. Entonces, en la Biblia, la cantidad, el número 7, tiene un significado. No es como que sea un número que es malo o un número que es de buena suerte. No, no es así para eso. Es porque tiene un significado que demuestra unidad, demuestra que algo es completo, que es íntegro, que está entero.
Entonces, la unidad de la cual se habla aquí debe ser basada en estos fundamentos. No en lo que nosotros querramos, no es porque vamos a estar basados en que todos vamos a ir a la iglesia el sábado. Esa no es la fuente de unidad. Si no es Cristo, si no es el Señor, si no es la esperanza, si no es una fe, un bautismo, un Dios, entonces no va a valer eso, porque el sábado sin Cristo no es nada, es como cualquier otro día. Entonces, nuestro fundamento tiene que ser Dios. Él tiene que ser el cual la roca sobre la cual ponemos nuestra unidad para que esa unidad valga y sea constante. Sigo entonces ahora leyendo en el libro. Dice, no solo está Cristo en mí, sino que no solo está Cristo en mí y yo en él, sino que también mi hermano y mi hermana están en Cristo y Cristo está en ellos. Todos somos uno en Cristo y con Cristo Jesús. Ahora consideremos esto aquí en Primera de Corintios 12, 25 al 26. Primera de Corintios 12, 25 al 26. Es algo bien profundo. Les indico para que estén pensando bien, con mucha atención. Primera de Corintios 12, 25 al 26. Comienzo a leer. Para que no haya desaveniencia o fisura, sería lo mismo, en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Déjenme les hago aquí una pregunta para que ustedes se hagan la pregunta a ustedes mismos también. Yo me la estoy haciendo a mí también. Examinemos nuestra manera de ser. ¿Será que se nos hace más fácil llorar con los que lloran que regocijarnos con los que son honrados? ¿Qué pasa si hay una persona en el trabajo que le dan un alza de sueldo o le dan una posición más alta que me la deberían haber dado a mí porque yo estoy trabajando, yo he trabajado con la compañía por más tiempo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos regocijamos por la persona? Así, por eso digo, a veces, si no estamos conectados con Cristo, vamos a encontrarnos de que es más fácil llorar con la persona que está llorando y que está sufriendo que regocijarnos con la persona que está siendo honrada. Tengamos cuidado con esto. Para esto también vamos a ver lo que dice Romanos 12:15. Allí el apóstol Pablo lo pone bien claro. Romanos 12:15. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Será que tenemos algún ejemplo de eso? Hemos estado hablando de eso precisamente, ¿verdad? Cristo llora con nosotros. Cristo se acongoja con nosotros. Cristo sufre y padece como nosotros sufrimos y padecemos. Pero Él también se regocija cuando nosotros estamos regocijándonos. Él también se siente bien cuando nosotros avanzamos, cuando nosotros tenemos éxito en lo que estamos haciendo. Claro que también Él es así. Tenemos el mejor ejemplo. Así que no podemos decir, bueno, es que yo no sé cómo hacerlo. Miremos a Cristo y lo veremos exactamente ejemplificado. Ahora esto nos lleva a otra dimensión. Seguimos avanzando, ¿no es así? Cuando yo soy afligido, Cristo es afligido, porque Él y yo somos uno. Pero en Cristo soy uno con mi hermano, uno con mi hermana. Y cuando yo soy afligido, ellos son afligidos. Y cuando sufro, Cristo sufre y ellos también sufren. Por lo tanto, cuando causamos sufrimiento a nuestros hermanos y hermanas, en realidad estamos causando nuestro propio sufrimiento
Y también le estamos causando sufrimiento ¿a quién? A Jesús. Vayamos a Romanos 14:13. Está cerca de donde estamos. Romanos 14:13. Dice, así que no juzguemos más los unos de los otros. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Romanos 14:13. Ok, hablamos de eso después. Entonces, tengamos cuidado de no poner tropiezo. En el Antiguo Testamento se nos dice que se pronuncia una maldición sobre la persona que le toma la mano al ciego y lo lleva por un camino errado. Mucho más si le estamos causando a un hermano piedra de tropiezo, de que vaya a caer por causa nuestra. Y sigo leyendo lo que está diciendo allí. Y ahí vemos a Jesús sufriendo con mi prójimo y conmigo también. Estamos causando doble sufrimiento a Cristo Jesús. ¿A ti te gusta sufrir? ¿Será que a Jesús le gusta sufrir? Entonces, ¿cómo deberíamos tratarnos los unos a los otros? En Mateo 25, 31 al 46, hay un pasaje bastante conocido que nos enseña esto claramente de boca y voz de Cristo Jesús mismo. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará al trono de su gloria, sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí van las razones que él da. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Página 64. ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui extranjero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Estamos entendiendo el mensaje aquí? Es una crueldad. Otra vez allí está la misma palabra que se usó cuando en el tomo 2 de los testimonios se decía que el hecho de que Cristo no pudo encontrar el respaldo y el apoyo que buscaba en el Getsemaní de parte de sus discípulos, eso fue una crueldad hacia Jesús. Bueno, es una crueldad de nuestra parte hacer sufrir a Cristo. Pero si causamos sufrimiento a nuestros hermanos, en realidad estamos causando el sufrimiento de Jesús.
Estoy seguro de que existen 1000 maneras diferentes que vienen a nuestra mente en que podemos hacer sufrir a nuestros hermanos. Pero eso no debería de ser así, porque debemos velar y orar siempre para no entrar en tentación. Yo mismo debo orar y velar para no causar de alguna manera algún tropiezo a Cristo. Si hacemos que otros caigan, a Él y Él es uno con ellos, entonces Él cargará las consecuencias de las faltas de ellos también. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mateo 25:40. ¿Qué tan precavidos deberíamos ser en la forma como nos tratamos los unos a otros? ¿Qué tan cuidadosos deberíamos ser incluso en abrir nuestra boca? Porque la mayor parte del tiempo no sabemos qué va a salir de ella. Santiago lo describe así, diciendo, y la lengua es un fuego y es inflamada del infierno. Santiago 3:6. Todo lo que hacemos lleva consigo mismo una consecuencia. Cada palabra que decimos trae una cosecha y Cristo recoge la cosecha también. Pero si alguien te hace sufrir, ahora vamos a ver el otro lado de esto. ¿Qué pasa si alguien te causa una piedra de tropiezo, te causa el sufrimiento, obstruye tu camino con una piedra de tropiezo? No te preocupes en buscar venganza. Preocúpate por quién. Por Jesús, por Jesús. Preocúpate por Jesús. Él está herido, así como tú lo estás. Pero si has salido de tu yo y ahora estás en Cristo, te preocuparás más por Él y su dolor que por ti mismo. Pensemos más en Jesús y cuidemos más de Él. Ahora, ciertamente deseo y espero que muy pronto podamos disfrutar de la experiencia del aposento alto, que todos podamos estar unánimes en el Espíritu Santo, que la lluvia tardía pueda ser derramada sobre nosotros. Y Jesús dice, ¿qué necesita pasar primero? Allí nos dice en Juan 17:20-23, y aquí escuchamos la última oración de Cristo. Al leer estos versículos, especialmente el primero, el del versículo 20, Juan 17:20-23, al leer el versículo 20, quiero que por favor piensen en esta pregunta. ¿Por quién está orando Jesús aquí? ¿Okay? Comienzo a leer en el versículo 20 y dice, y no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, ¿por quién está orando? Dice, no ruego solamente por estos. Estos son los que estaban ahí alrededor de él, ¿verdad? Los que estaban dormidos y que no le estaban proveyendo la atención y el soporte, el apoyo que él necesitaba. Pero también entonces incluye a quién más? A todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y tal vez no lo recibimos de la palabra directa de ellos, pero ellos le hablaron a otros y esos otros a otros y a otros y a otros. Y durante todos los siglos que han pasado, uno le ha contado al otro y hoy estamos aquí. Ya 2 milenios, sí. Ya 2 milenios de personas hablándole a los otros y para nosotros, para muchos de nosotros, los que nos contaron fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, nuestros tíos, etcétera. Todos, por todos ellos, por todos nosotros, oró Jesús también esa noche en el Getsemaní. Así que él, como vemos, no está centrado en sí mismo, no es pobrecito, pobrecito, pobrecito yo, estaba pensando y orando por nosotros que ni existíamos. Para que todas las cosas, para que en todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado.
para que sean perfectamente en uno, para que el mundo conozca el amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que aquel que hace ¿qué? Que entrega o que pone su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y en vez de pensar en nosotros mismos, Él cuidará por los demás. Cuidaremos de las cosas de Jesús en vez de estar pensando en nosotros mismos. Es mi oración que yo mismo esté escuchando estas cosas, que yo ponga todas estas cosas en práctica para así vivir lo mismo que estoy predicando. Y amigos, mi oración es que todos podamos hacer esto, para así poder salir de este planeta y de esta carne nuestra. Pero hasta entonces, mientras estemos en este mundo con todos sus sufrimientos, seamos como Jesús y naveguemos como el sol por encima de todo. No tenemos excusa. Que el Señor nos ayude a que esta sea nuestra experiencia. Salgamos de nosotros mismos y entremos en Cristo. Amén. Vamos a arrodillarnos para la oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque a pesar de que este podría ser un tema delicado, tú, sin embargo, nos has ayudado a entender. Tú no nos estás diciendo, oye, deja de ser egoísta. No, nos estás mostrando que cuando nos comportamos de esa manera, en que estamos siendo nosotros el centro de nuestras vidas, estamos perdiendo nuestras bendiciones, estamos perdiendo de vista a Cristo y estamos tratándonos los unos a los otros en una manera que no es correcta. Gracias, Señor, por amonestarnos, por hacernos ver que verdaderamente tenemos que hacer esa decisión de salir de nosotros mismos, de dejar que seamos el centro de nuestro universo y permitir que nuestra mente se concentre y se enfoque en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, porque nos amas tanto que no nos dejas seguir por la ruta que nos va a llevar a la destrucción. Ayúdanos a pensar, a meditar en estas cosas para que así ellas, tu palabra misma, nos cambie día a día. Lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.